Estás escuchando Legalmente María, un podcast dedicado a la difusión crítica del trabajo escritural de la educadora, jurista y humanista campechana María Lavalle Urbina. Hola, queridos podescuchas. El día de hoy les voy a leer el texto que María Lavalle tituló San Benito de las Cintas. La lectura de este episodio se trata de una especie de artículo periodístico en el que María da cuenta de la fe y de la espiritualidad popular desde la experiencia de las mujeres. María no nos cuenta sobre santos rubios que habitan en santuarios a los que solo asiste la gente de las clases altas, o siquiera un santo que atienda los ruegos de los pobres en general, sino que nos cuenta sobre un santo de tez morena aceitunada, quien además es específicamente un decidido protector de las mujeres que, estando casadas, sus esposos las maltratan o descuidan. María en este texto usa algunas palabras poco frecuentes porque, como ya sabemos, pues escribía muy bien y tenía un gran manejo del lenguaje. Pero bueno, para que su mensaje sea mejor comprendido, les voy a decir su significado. Ahora pues, pausen su podcast y ya saben, vayan por su bebida o su comida favorita, porque el juego es dar una mordida o un trago a lo que sea que estén comiendo o bebiendo cada que logren identificar en el discurso alguna de estas palabras. Las palabras son las siguientes. Atávicas. Atávicas se refiere a atavismo, y un atavismo es un conjunto de ideas propias del pasado. En biología se usa cuando un descendiente manifiesta características de un antepasado que no son los progenitores. Por ejemplo, cuando ambos padres son de cabello lacio, pero su hijo hereda el cabello rizado de alguna bisabuela, lo que en el habla cotidiana se conoce como abuelear. Resabios. Un resabio es una costumbre que es difícil de eliminar, algo así como un residuo. En el texto María lo usa refiriéndose justamente a estas costumbres que no pudieron ser erradicadas por los colonizadores. Taumaturgo. Taumaturgo es un hacedor de milagros. Tauma en griego es como asombro, entonces esto se refiere como a alguien que pues hace cosas asombrosas. En este caso pues un santo que es milagroso. Veleidoso. Refiere al comportamiento de alguien que no es constante y que en este caso, como está empleado en el texto, pues que por lo tanto no puede ser fiel. Deambular. Significa andar caminando sin rumbo preciso. Es algo así como dar un paseo, pero pues como más libre, ¿no? Sin tener algún lugar en específico a donde ir. Comarcana. Es una palabra que se usa para designar a la habitante femenina de una comarca. Aborigen. Esta palabra refiere a los habitantes primitivos de un país. Indumentaria. Significa la ropa y los arreglos con los que una persona viste. Cetrino. Se refiere a una coloración, en este caso al color de la piel, que refiere a un moreno aceitunado. Ahora que conocen las palabras, pónganse cómodos y disfruten de este mágico y místico relato que María escribió para nosotros. San Benito de las Cintas, por María Lavalle Urbina. La psicología de nuestro pueblo presenta aspectos singularísimos. Cabe aclarar, desde luego, que me refiero especialmente a los núcleos que constituyen las capas inferiores de nuestra estructura social, que por ser nervio y esencia de la nacionalidad mexicana, son sus actitudes las que vienen a darle la forma y el valor que la caracterizan. La conquista de América se llevó a cabo más con la cruz que con la espada. Pero nuestros pueblos aborígenes han conservado, a través del tiempo y de las generaciones, determinadas costumbres, actitudes o modos de pensar que son como obscuras reacciones atávicas, resabios de la religión de sus ancestros. No de otro modo pueden explicarse actitudes como las de aquellos que, planeando un acto delictuoso, acuden previamente y de muy buena fe a la Virgen de Guadalupe, pongamos por caso, en demanda de protección para sus posibles propósitos. Y así hemos de conceptuar también el relato que hoy traigo para Huella, y que se refiere a una imagen que se venera con el nombre de San Benito de las Cintas. En nuestro cotidiano deambular por las polvosas calles de la ciudad de Tehuacán, tropezamos con una capillita de modesto aspecto. Al penetrar en ella, nos encontramos encerrada en estrecha urna
la imagen de un santo moreno y cetrino, totalmente cubierto de cintas multicolores. Y a pregunta nuestra, una devota, cuyo acento e indumentaria la identificaban como nativa de aquellas comarcas, nos explicó, con matices de profunda convicción en la voz, el significado de aquellas cintas. Tal explicación perfila desde luego al taumaturgo como un decidido protector de las esposas ofendidas, pues según nos aseguró nuestra informante, cuando una dama tiene alguna queja de su esposo, acude a San Benito en demanda de ayuda, para lo cual es condición precisa e ineludible medir secretamente al marido con una cinta, que con la dimensión exacta de su estatura le será ofrecida a aquel como exvoto. Al propio tiempo que la petición, que presenta formas tan amplias y variadas que lo mismo puede rogar que lo aleje del vicio de la embriaguez, como que no le permita dividir su amor con alguna otra femina comarcana, o por último, si así lo juzgara necesario, solicitarle nada menos que su muerte, en cuyo caso la condición única consiste en que la cinta sea precisamente de color negro, y oh sexo fuerte pecador. Lo que abunda en proporción de 10 a 1 son los fúnebres listones, que bajo una inocente apariencia llevan presa, en su fino tejido de seda, una tremenda sentencia de muerte. Nuestra joven y parlanchina informante completó su interesante relato con la enumeración de casos que no vacilaba en titular milagrosos, en los que el santo, a insistente ruego de alguna devota, bondadosamente había accedido a privar de la vida al cónyuge perjuro o simplemente veleidoso. De acuerdo con tales sucedidos, no puede evitarse un rápido pensamiento de piedad ante el inminente peligro en el que se encuentran tantos esposos de aquellas tierras lejanas, porque cabe suponer que las medidas significan un ingenuo propósito de precisa identificación al acusado, de modo que las inocentes medidas para unas pijamas, por ejemplo, tomadas en el hogar con placentera sonrisa, pueden significar una amenaza letal a plazo más o menos corto. Afortunadamente para los maridos de nuestras latitudes, por aquí no ha aparecido aún San Benito, o de existir en alguna época, quizás habrá desaparecido bajo la maraña impenetrable, como la jungla de nuestros trópicos formada por centenares de negros listones. Revista Huella, año 1, número 5, Campeche, Campeche, México, diciembre de 1944. Páginas de la 167 a la 168. La cinta dejó problemas pendientes. Bueno, pues esta fue la lectura de San Benito de las Cintas. Este texto, como ya lo escuchamos, pues se publicó en 1944. Y el 29 de diciembre de ese año, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Senado del Gobierno de México autorizó al presidente Manuel Ávila Camacho enviar tropas que participaran en la liberación de las Filipinas, que estaban invadidas por las fuerzas imperiales japonesas, y que eran parte del Pacto del Eje, que estaba conformado por el fascismo italiano y el nazismo alemán. En México, en ese año, se estrenó la película La monja alférez, que cuenta la historia real de una mujer española del siglo XVI, que luego de escapar del convento, decidió vivir como varón, se hizo militar y vivió un montón de aventuras en el Nuevo Mundo. Murió en Veracruz. La película está dirigida por Emilio Gómez Muriel y está protagonizada por la diva más famosa del cine mexicano de la época de oro, María Félix, o María Bonita, quien apenas un año antes había debutado en el cine. En ese año también se estrenó Las Abandonadas, una película dirigida por el legendario Indio Fernández. El Indio Fernández fue hijo de un coronel revolucionario y una mujer descendiente de los indios Kikapú. Además, para quien no lo sepa, el Indio Fernández fue el modelo para la estatuilla de los premios Óscares. La película en cuestión fue protagonizada por otra gran actriz del cine de oro mexicano, Dolores del Río, quien además es considerada la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood. La película es un drama que narra las desventuras de una mujer de pueblo, una mujer como cualquiera de las devotas de San Benito de las Cintas, que al ser seducida y burlada por un hombre es expulsada de su hogar y tiene que ir a ganarse la vida a la Ciudad de México como trabajadora sexual. Esta película forma parte del movimiento indigenista, un movimiento que buscaba la revaloración de las culturas originarias, que se arraigan con mayor fuerza en las zonas rurales como Tehuacán o en cualquier otro pueblo de nuestros municipios.
María Lavalle no es ajena a este movimiento cultural. Por eso no es para nada extraño que en este artículo periodístico ella se dedique a dar visibilidad a las prácticas culturales que ocurren fuera de la cultura blanca, hispana y propiamente católica. Bueno, católica en un sentido muy estrecho y ortodoxo. Su texto además no solo visibiliza las prácticas y las creencias de los campesinos, sino que su pluma dirige nuestra atención a espacios de la cultura propiamente femeninos, como la espiritualidad, que es considerado como una especie de antagonista del mundo del varón racional, que solo está como preocupado por todo lo material. Pero mucho más específicamente la dirige a la fe de las mujeres, quienes les profesan su devoción no a un santo rubio, que es el color de los colonizadores y opresores, sino a un santo de su mismo color de piel, quien probablemente entienda mucho mejor la situación en el que ellas viven y que no duden en prestarle su ayuda, aunque esta consista en privar de la vida a hombres insensibles e irresponsables como el que burló al personaje de Dolores del Río en el personaje que interpreta en el cine. Bueno, en la colaboración musical de hoy tenemos a Aldair Rojas. A él le gusta la filosofía y evidentemente le gusta hacer música. Actualmente es promotor académico en el Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México y la rola que nos compartió para este episodio se llama Pachanguero Dub y a mí me gustó mucho y yo espero que la disfruten y con esta pues nos despedimos y nos vemos, más bien nos escuchamos en el próximo episodio. Él es Aldair Rojas, Pachanguero Dub, disfrútenla mucho.